Ok, muy buenas noches. Vamos a dar inicio entonces con esta transmisión el día de hoy, em, ya que ya estamos aquí listos con eh, Andrés Correa desde Colombia, que ya está ahí en la batería, y un servidor Davidson desde Guatemala como anfitrión. Y vamos a dar inicio. Bueno, aquí les presento a Andrés Correa, como ya les comenté, él es de Colombia. Bueno, Andrés Correa tiene ahí una excelente trayectoria participando en con diferentes artistas de la talla como Marcos Witt, Alex Roberto, David Escarpeta y muchos otros. Así que, bueno, tiene una vasta experiencia en su instrumento, también tiene sus estudios en la Universidad del Bosque. Bueno, tal vez estoy errando por ahí un dato. No sé si sacó ahí sus estudios o solo participó en el programa Berkeley Latino. Fue Ahí, una participación de Berkeley, que el lugar fue la Universidad del Bosque y actualmente estoy terminando mis estudios en EMAT, que también tiene el partnership con Berkeley. excelente, gracias ahí por la aclaración, Andrés. Y bueno, y por supuesto que también nos enorgullece tener a Andrés como instructor en la academia. Así que pues le voy a dejar ahora el tiempo para que nos comparta un poquitito. Ya hay algunas personas conectadas. No, me escribieron aquí desde dónde se conectan. Solo Alexis me comentó aquí. Saludos hasta Chile, Alexis. Y pues los demás, pues si gustan, me pueden colocar ahí en los comentarios. Noé dice desde Honduras, pues un saludo, Noé. Y bueno, si gustan, para no demorar más, ahí leo los saludos más adelantito cuando vayamos a entrar a las preguntas. Emanuel también desde Guatemala. Bueno, Andrés, el tiempo es tuyo. Te dejo en el uso de la palabra. Bueno, David, muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy pues voy a compartirles un poquito de introducción a lo que sería la batería dentro del género jazz, ¿sí? Un género muy, muy enriquecido. Pero primero, pues, hay que conocer un poquito qué es esto del jazz, ¿no? El jazz, pues, es un género musical muy, muy antiguo, nacido a finales del siglo XIX, nació en New Orleans, raíz de una manifestación artística que hubo en este lugar, con raíces africanas, europeas, caribeñas, un poco, ¿verdad? Que se manifestó sobre todo en la década de los años 20, años 30. Hubo algunos personajes que hicieron muy conocido esta manifestación artística que hoy Em, conocemos como el jazz. Andrés, no sé si le puedes Sí, subir un poquito a tu un micrófono. poquito a mi Sí, micro. sí, Ok, listo. gracias. ¿Por ahí está bien? Creo que ahí Listo, está mucho perfecto. mejor. Listo. Entonces, algunos de estos personajes son Louis Armstrong y Duke Ellington, ¿cierto? Que fueron uno de los personajes que fueron cimiento para esta parte del jazz. Entonces hay algunas cosas características de este género que desde los años 20 hasta hoy aún se mantienen, ¿sí? Hay dos cosas de las que les voy a hablar de una forma muy, muy específica. Entonces, la primera es un concepto que se llama el backbeat. ¿Listo? Les voy a hablar un poquitico del backbeat y de lo que eso concierne. Durante la música clásica, antes, cuando teníamos un compás de cuatro cuartos, teníamos unos pulsos fuertes y unos pulsos débiles. Estos pulsos fuertes eran el uno y el 3, ¿cierto? Entonces, si tú tenías 1, 2, 3, 4, había una cierta acentuación en los tiempos uno y tiempo 3, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Andrés, perdón. 1, 2. Sí. Me están pidiendo más volumen. Yo, ¿Más yo, yo, volumen? yo te oigo bien, pero aquí me, ¿Será? me Bueno, piden un poquito más de volumen, entonces no sé si. regálame 2 segundos. Cuadra una cosita aquí chiquita, a ver. Ok.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal me oyen ahí? Ok, bueno, yo, Ahí. yo te escucho re bien, pero vamos a ver Hola, ahí hola, hola. que nos dejen Listo, ahí. ahí cualquier cosa me van avisando. ¿Listo? Bueno, si de pronto se perdieron un poquitico, estamos hablando sobre el jazz como género. Por ahí dicen que sigue igual, que no se oye. Oh, sí se Ah, escucha, ahí está, ahí unos está. dicen que no, otros que sí. Ahora Listo. yo creo que está mejor ahora. Ok. Perfecto, listo. Entonces hago un pequeño recuento. El jazz nació en New Orleans. em, Comprende ciertas mezclas de músicas autóctonas de África, de Europa, caribeñas un poco, ¿verdad? O sea, el jazz es como una mezcla de muchas cosas y tiene dos elementos puntuales. Uno de esos es el backbeat, ¿listo? Entonces voy a hablarles un poco del concepto del backbeat. Les estaba diciendo que hay, en la música clásica, ¿sí? Desde antes, habían unos pulsos fuertes dentro del cuatro cuartos, ¿cierto? Ese pulso fuerte era el uno y el 3. ¿Sí? Comprende que si yo estoy tocando, haciendo un ritmo de cuatro cuartos, ¿cierto? Acentúo en los tiempos uno y tiempo 3. O sea, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. El pulso 2 y el pulso 3 quedaban, perdón, 2 y 4. Pulso 2 y 4 eran pulsos débiles, ¿sí? Donde aquí no había mucho movimiento, ¿sí? En el jazz y en el blues, que van un poco de la mano, esto se cambió, ¿sí? Entonces el pulso 2 y el pulso 4 son los que ahora vamos a acentuar. De ahí viene esta sensación que se llama backbeat, ¿cierto? Si yo tengo 1, 2, 3, 4, voy a acentuar el 2 y el 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces ustedes siempre van a sentir este feeling dentro de lo que es el jazz, incluso lo que es el blues, que ha evolucionado incluso hasta hoy en día, que el rock, el pop, la música contemporánea, mucha funciona dentro de la batería de esta forma. Si ustedes ven el 80% del pop, del rock, acentúan el redoblante en el pulso 2 y en el pulso 4. ¿Sí? Esto no pasa tanto en músicas latinas porque es un lenguaje diferente y justamente se me lleva a la segunda parte, que es el lenguaje swing. ¿Sí? Cuando ustedes de pronto les pasen una partitura, a veces va a haber una indicación que les diga a ustedes corchea swing. ¿Qué es eso de corchea swing? Bueno, vamos a verlo en un momentico. Voy a compartirles pantalla. Un segundo, entonces denme 2 minuticos ahí mientras les comparto para poder explicarles puntualmente de qué se trata. Ok, ¿me pueden confirmar si ahí ven como un tablerito? Bueno, yo creo que aquí lo están viendo. Listo. Entonces, ¿en qué comprende la corchea swing o este lenguaje de swing? Van a haber ciertos elementos. Entonces, lo que ya conocemos como figuras de corcheas, ¿cierto? Como un taca, 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 ¿cierto? Eso vamos a llamarle el lenguaje straight, ¿sí? Entonces, lenguaje straight. Dentro de ese lenguaje straight leemos tal cual, ¿cierto? Tan, 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 ¿verdad? Dentro de ese lenguaje podemos tener algunas figuras como los tresillos, ¿cierto? Entonces los tresillos son, para los que de pronto no conozcan los tresillos, consiste en dar tres golpes o tres ataques dentro de un solo pulso, ¿cierto? Y lo vamos a escribir de esta forma. Entonces, tres golpes. Haz de cuenta que escribes tres corcheas, pero le pones un número 3. ¿Listo? Eso me indica que son tres golpes en un solo pulso. El lenguaje del jazz, cuando a ti te dicen el lenguaje swing, comprende un lenguaje atresillado.
Bueno, pero ¿qué quiere decir atresillado? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a tener dentro del jazz? Entonces, lenguaje swing. ¿Qué sucede en el lenguaje swing? Las corcheas que antes leíamos de esta forma normal, ¿cierto? Cuando veamos estas figuras, lo que vamos a leer en realidad comprende hacer tresillo, pero de esos tresillos, el segundo tresillo lo vamos a quitar, vamos a ponerlo en silencio. De tal forma que vamos a leerlo de esta forma, ¿sí? Vamos a hacer una especie de reconteo, ¿sí? Entonces, tenemos eh, corcheas, ta, ca, ta, ca, ta, ca. Voy a leerlas en el redoblante, de pronto para tener un poquitico más de claridad. Entonces, tenemos un lenguaje de corcheas normal, ¿cierto? Entonces, pero también tenemos tresillos dentro de ese lenguaje normal. Serán tres golpes dentro de un solo pulso. Entonces, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Listo? ¿Qué sucede en esto? Vamos a introducir un poquito estos tresillos dentro de lo que comprenden las corcheas normales. Entonces, los tresillos suenan así. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si yo le quito el segundo golpe, me sonaría algo así. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Tan, 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 tan. Son dos golpes, pero que tiene un sentido de tresillo, ¿verdad? Que es justamente lo que está aquí escrito dentro en el tablerito que les tengo aquí. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes vean el lenguaje swing, esa corchea la van a leer de esta forma. Ya no va a ser, sino va a ser tan, ta, tan, ta, tan, ta, tan, ta, tan. ¿Listo? Entonces, lenguaje swing, vamos a asociarlo inmediatamente con un lenguaje atresillado. ¿Por qué? Hay un concepto que es la síncopa, ¿cierto? Que es muy característica de este género del jazz. Entonces, ellos leían estas corcheas, la leían en este sentido. Entonces, si tú hacías una frase que eran corcheas, no sé, ta, 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 como pues ahí está en otra música, ¿cierto? Ta, 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 ta. Este lenguaje swing va a sonar tan, ta, tan, ta, tan, ta, tan, ta, tan, ¿sí? Tiene eso. Y de la misma forma, vamos a ahora a mezclar estos dos conceptos, ¿cierto? Vamos a mezclar el concepto de la corchea swing con el concepto del backbeat. Voy a escribir backbeat para que lo podamos comprender de la mejor forma, que sería, eh, entonces tenemos pulso 1, 2, 3 y 4, donde vamos a acentuar el 2 y el 4. Esto es el backbeat. Backbeat, ¿listo? Ahora, bueno, ¿cómo estos conceptos los aplicamos al set de la batería? ¿Sí? Eh, Ustedes van a ver en la música como el rock, como el pop, incluso algunas músicas latinas que ya están adaptadas a la batería, que en el ritmo principal o en el groove principal predominan tres elementos de la batería, que son el hi-hat, el redoblante y el bombo. Bueno, si están en otros países, puede que redoblante lo conozcan como tarola o que lo conozcan como caja.
Y el hi-hat, pueden que lo conozcan como Charles también. Todas son correctas. Aquí en Colombia, en Bogotá, predomina decirle redoblante y hi-hat, ¿cierto? Y el bombo o kick, eso comprende un lenguaje de un ritmo normal, ¿cierto? Dice, a ti te dicen toca un ritmo, interpreta tal cosa. Tú coges estos tres elementos y con estos tres elementos armas ese ritmo. Otra forma de ver esto dentro del jazz, hay que comprender algo antes de esto, y es que la batería como instrumento, o sea, el drum set como instrumento, nace con el jazz, nace a la par del jazz. ¿Qué pasa? Estos platos que ustedes ven acá, el redoblante, el bombo que lo toco con el pie, ¿cierto? Estos tambores, que aquí les decimos los toms, antes eran otros instrumentos aparte. El hi-hat era un instrumento aparte que tocaba una sola persona. El redoblante era un instrumento que tocaba una sola persona, que se lo colgaban, pero eso tiene este agarre, ¿sí? Que es el agarre tradicional. No tienen que hacer el agarre tradicional obligatoriamente para tocar jazz. Hay gente que lo usa aún, ¿cierto? Que comprende con la mano derecha de esta forma, la mano izquierda de esta forma. ¿Por qué ellos lo hacían de esta forma? Porque ellos tenían el redoblante colgado. Como lo tenían colgado, esta era la forma más cómoda de dar el redoblante porque estaba un poco inclinado. Luego, ya en la historia, Ringo Starr fue uno de los pioneros en tomar las dos baquetas de esta forma. ¿Sí? Hay un dato curioso. Todo esto pasó porque él tenía una batería, Ringo Starr tenía una batería de jazz, justamente, que estaba diseñada para diestros, pero él era zurdo. Su mano dominante era la mano izquierda. Entonces, él en teoría tenía que estar así, pero su batería estaba ubicada de esta forma. Entonces, él empezó a tomar las dos baquetas de esta forma y pues eso se fue popularizando hasta el día de hoy, que ya lo normal es que lo tomemos de esta forma. ¿Sí? Eso fue como un paréntesis de unos datos curiosos. ¿Qué pasa? Entonces, el backbeat, hi-hat, redoblante, bombo. Es lo que vemos en un ritmo normal, eh, en un género como el rock, como el pop, algo contemporáneo. En el jazz, lo que va a predominar es el ride, el platillo ride, ¿cierto? Que es el que yo tengo aquí a mi derecha. Suele ser el platillo más grande del set, ¿cierto? Em, entonces, toda esta onda del jazz se empezó a conformar el set de la batería. Entonces, el set comprendía de un hi-hat, redoblante, bombo, un tom de piso, ¿cierto? Un tom de aire y el ride, ¿cierto? Entonces, nuestro groove principal va a predominar no en el hi-hat, sino en el ride. Bueno, pero ¿y qué va a hacer el hi-hat entonces? La función original del hi-hat era marcar ese backbeat. Entonces, ustedes ven que el hi-hat tiene su propia máquina de pedal para que yo pueda hacer esto, ¿sí? Subir y bajar el hi-hat, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con eso? Ahí vamos a marcar el backbeat. Entonces, si yo tengo un clic, un beat, voy a marcar el 2 y el 4 con el hi-hat. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Esa era la función del hi-hat. Ya fue después con la evolución de los géneros musicales que se empezó a usar como figura predominante, ¿no? Pero la función dentro del jazz del hi-hat era marcar ese 2 y 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Básicamente eso. Me voy a echar un ojito aquí por el Facebook. Ok. Listo, listo. Bueno, vamos bien. Entonces,
Vamos a ver un patrón supremamente básico para poder acompañar un jazz, ¿cierto? Llamémoslo así, el patrón básico del jazz, sobre el cual después vamos a comprender otras cosas. Entonces voy a escribir acá unas figuras que van a ser una negra, corcheas, otra negra y corcheas. ¿Listo? Vamos a aprendernos ese patrón. Es muy sencillo. Si lo leyéramos en un lenguaje normal o un lenguaje straight, sería tan, taca, tan, taca, tan, taca, tan, taca, tan. Pero como vamos a leerlo en un lenguaje de swing, va a ser lo siguiente. Tan, tan, ca, tan, ca, tan, ca, tan, ¿sí? Si yo quisiera escribir esto en un lenguaje straight y que igual sonara a jazz, escribiría tresillos acá. Bueno, escribiría lo siguiente. Escribiría aquí silencio, silencio y aquí tresillo. ¿Mm? Así sonaría el swing si lo escribiera leyendo de la forma tradicional. Pero como ya sabemos que la corchea se lee de cierta forma, que fue lo que expliqué al inicio, entonces vamos a leerlo de esta forma. En vez de las figuras voy a escribirlo ahora con una X. Las figuras. Dentro de la partitura las X comprenden platillos, ¿cierto? En este caso, como mencionamos que el platillo predominante iba a ser el right, entonces vamos a tocar esto en el right. Platillo right. ¿Listo? Y vamos a agregar lo que habíamos hablado del hi-hat. Voy a escribirlo aquí abajo, también con una X. Eso va a estar en el pulso 2 y en el pulso 4, marcando justamente el backbeat. Entonces déjenme organizo aquí de esta forma. Voy a escribirles aquí los pulsos. Sería pulso 1, pulso 2, pulso 3, pulso 4. ¿Listo? Voy a interpretar esto lento. Voy a contar los pulsos con mi boca. Con la mano derecha voy a hacer el platillo right. Y con el pie izquierdo voy a hacer el pedal del hi-hat en 2 y 4. Entonces, empecemos con el patrón que va en el right. Tan, tan, ca, tan, ca, ca, tan. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Voy a eso agregarle el hi-hat en el pie izquierdo. 3 y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Si lo comprendemos de una forma muy rudimental y muy básica, con esto ya estamos haciendo jazz en la batería. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voy a ir acelerando el tempo un poco. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y si se dan cuenta, siempre la sensación va al 2 y al 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Ahora, si queremos llenarlo un poquito más, vamos a agregarle un bombo. Entonces vamos a ponerle un bombo en negras. Escribir aquí el bombo. Ah, aquí no era. Entonces bombo en pulso 1, pulso 2, pulso 3, pulso 4.
¿Listo? Entonces esto sería bombo. Todavía no hemos puesto redoblante. Y este patrón que está aquí sonaría de la siguiente manera. Si yo quiero hacer bombo en negras, sería esto. 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Básicamente eso sería. ¿Listo? Ya, sumando todos los elementos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Qué es lo que sucede? Que la corchea swing no va a aplicar únicamente al platillo ride. También va a aplicar a cualquier corchea que esté escrita o cualquier corchea que vayamos a interpretar dentro de este lenguaje, ¿cierto? Entonces, voy a dejar esto por aquí un segundo. Voy a tocar corcheas en el redoblante. Ocasionalmente, sí, voy a improvisar algo en el redoblante mientras mantengo este patrón para que perciban esa sensación de la corchea swing y del swing dentro del redoblante. Si yo hiciera solamente corcheas, sería algo así. Tanca, 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 tanca. ¿Sí? Al inicio utilizaban mucho solamente esta figura, ¿cierto? Corcheas. No se iban... Hay que comprender que a veces tocaban a velocidades absurdas, o sea, cosas muy rápidas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, meter figuras más pequeñas, pues a veces no tenía tanto sentido. Sin embargo, como todo, ¿cierto? Va evolucionando, se empezaron a meter los tresillos completos dentro del lenguaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algo así. Permítame un segundito, voy a mutear algo acá para no escuchar yo la batería dos veces. Hola, hola. ¿Ustedes me pueden confirmar si me escuchan ahí todavía? Sí, yo te escucho. Listo, perfecto. Entonces. Listo, entonces. Se empezaron a meter también los tresillos completos, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si se dan cuenta que estoy usando el agarre de la baqueta común y corriente, bueno, a estos aquí en Colombia les decimos baquetas, no sé cómo les digan en su país. Creo que en algunos lugares a veces les dicen palillos o bueno, algo por el estilo. Baquetas, ¿listo? El agarre de las baquetas que yo tengo acá es el normal, común y corriente. Pueden intentar si quieren hacer estos elementos con el agarre tradicional que viene siendo este, ¿cierto? Si tú tienes tu mano de esta forma, ¿cierto? Y vas a poner la baqueta acá, ¿sí? Entonces el eje donde tu baqueta va a moverse es en esta parte de la mano. ¿Mm? ¿Sí? Puede ser de cualquiera de las dos formas. ¿Listo? Y bueno, estos tresillos, estas figuras, corcheas, ¿sí? Dentro de esta base
Ya, es según el contexto, según lo que la canción te pida. Sobre todo hay que escuchar mucho a los demás, porque el jazz es una música que no se trata simplemente de aprenderte tu parte. Es importante conocer la melodía principal de la canción, etcétera, pero el jazz siempre fue una conversación entre los músicos, ¿sí? El contrabajo hablándole al baterista, hablándole al saxofonista, pregunta y respuesta, y según toda esa conversación que se vaya armando, mi forma de comunicar justamente dentro de eso sería el bombo y el redoblante. Por eso voy a poner aquí. Segundo. Bueno, voy a dejar de compartir. Listo. Entonces, justamente con ese lenguaje, ¿cierto? Esa conversación que voy a tener con los demás, voy a hablar mediante el redoblante y mediante el bombo. Todo va a ir siempre según la intención, el contexto de la canción, de la pieza. Voy a tocar la base del jazz, ¿cierto? Y voy a improvisar algo usando tresillos y corcheas en el redoblante y en el bombo, que comprendería lo siguiente. ¿Cierto? Todo esto va a ir evolucionando según el contexto de la canción. Tú puedes escuchar una melodía, por ejemplo, no sé, el saxofonista haciendo pam pa 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 paran, tururu tu tu ta ta, turu tu tum pam, tu para turu. Sí, ahí estoy improvisando algo con mi voz, pero estoy haciéndole esa respuesta mediante el redoblante del bombo. Cabe destacar que el lenguaje swing y la corchea swing no es exclusivamente para el baterista. Toda la banda va a estar en conjunto a este mismo lenguaje para que todo pueda encajar de esta forma. ¿Listo? Entonces, bueno, no sé si aquí ya podemos hacer como que una tanda de preguntas o algo por el estilo. Esto es lo que comprende algo básico del jazz, ¿no? Hablé de algunas cosas puntuales, como para hacer un reconteo. Entonces, hablé del concepto del backbeat, que es el acento en el pulso 2 y en el pulso 4. Hablé de la corchea swing, que podríamos decirle como que es la corchea atresillada, ¿verdad? Y comprendimos un patrón básico en el ride y en el hi-hat, sobre lo cual vamos a construir después, pues ya elaborar un poquito más según el contexto. Entonces, no sé, David, si ya pasamos a esa otra parte. Sí, claro. Bueno, tengo aquí una pregunta de parte mía, mientras van Ok, preguntando acá los chicos, pero sí quisiera que em, entender un poquitito el rol entonces de la caja o tarola, no sé cómo la llamarán en sus países, em, que es diferente en otros géneros, porque si a mi manera de cómo lo estoy entendiendo ahorita, según lo que tú estás diciendo, digamos si yo estoy hablando de rock, donde la caja realmente tiene un rol fundamental en la parte rítmica, pero, correcto. pero en el jazz es como que, no decir un papel secundario, pero sí es como más un rol más como melódico, más de improvisación, Es correcto. ¿verdad? Porque es como que si el jazz, y esto es sumamente interesante porque el jazz en general es improvisación, y cuando uno piensa en improvisación uno dice, bueno, entonces el que improvisa es el saxofón, o el que improvisa es el piano o la guitarra, pero pues de hecho pues no sé cuál es el rol de la improvisación en el jazz
con la batería. Claro, bueno, vas a un punto muy, muy crucial porque cuando un músico que ha tocado rock o que ha tocado pop, etcétera, se enfrenta por primera vez al jazz, dice, uy, bueno, ¿dónde voy a meter el redoblante, ¿no? ¿En qué parte? Generalmente el concepto del backbeat, pues como lo comenté, digamos que se metió en el rock, se metió en el pop de otras formas, ¿sí? Si en el jazz marcamos ese 2 y ese 4 en el hi-hat, en el rock lo hacemos en el redoblante, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos acá? Un, dos, tres, cuatro, un, dos, ¿sí? En el funk, en el R&B, ¿cierto? En todos esos géneros, un, dos, tres, cuatro, ¿cierto? Pero como tú lo mencionaste, tú dijiste una palabra muy importante, y es que dentro del jazz, el redoblante cumple un papel más melódico, más de conversación. Entonces, en los otros géneros, lo común es que tú te aprendas una parte, ¿cierto? Que haya algo escrito para cada quien, que se ensambla y suena. En el jazz es una conversación, ¿sí? Entonces, el redoblante es una de esas partes de la batería que me va a permitir decir distintas palabras, ¿sí? Entonces, el saxofón hace algo, como traté de improvisarlo ahorita, por ejemplo, y hacemos melodía con la batería. De hecho, la melodía es un concepto que a veces se reserva mucho para ciertos instrumentos, ¿verdad? Entonces decimos, no, melodía, bueno, la voz, los vientos, incluso guitarra o piano. Si lo vemos de cierta forma, eso es verdad. Pero si nos vamos al concepto muy, muy, muy rudimental de qué es la melodía, yo podría resumir que la melodía es un sonido tras otro, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer eso con el redoblante fácilmente, ¿no? ¿Sí? Y ahí estoy diciendo algo, estoy creando algo, creando una conversación, estoy diciendo, hola, ¿cómo estás? Por ejemplo, sí, estoy como que tratando de hacer esa comparación con una conversación que podríamos tener tú y yo. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? No, mira, tal cosa, ¿cierto? Todos esos elementos es lo que vamos a predominar en el redoblante, ¿sí? Esa improvisación, mientras mantenemos una base acá, que incluso si yo quiero hablar aún más acá, puedo dejar únicamente el hi-hat un- y empezar a hablar de esta forma, que en la parte de improvisación en la batería es lo que suele pasar. Me quedo con el hi-hat, marcando el 2 y el 4, y con las dos manos ya empiezo a hacer conversación con el redoblante, con los toms, con el bombo, ¿sí? ¿Sí? Entonces es eso, el redoblante, condensando todo lo que acabo de decir, tiene un rol melódico, un rol de conversación dentro del jazz. Excelente, excelente. Paulino Medina pregunta, ¿es correcto llevar el bombo siempre en negras como que fuera el pulso o lo correcto es meter el bombo solo en el cuarto pulso? Eh, el bombo tiene una función muy similar al redoblante, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si tú en un rock tú pierdes el bombo, se cayó todo el groove, ¿cierto? Si tú estás haciendo esto y dejas de hacer el bombo, ahí ya el groove se fue. ¿Qué es lo que pasa en el jazz? Al principio, de hecho, hay algunos libros, algunos métodos que sugieren estudiar algunas cosas haciendo el bombo en negras. Pero no siempre tiene que ser esta la opción. Mejor dicho, no es ni correcto ni incorrecto, sino siempre va a depender del contexto. Van a haber cosas que tú vas a poder acompañar con el bombo en negra, ¿cierto? O van a haber cosas donde el bombo va a ser parte de esa conversación. Otra cosa muy curiosa, hablando del redoblante y del bombo justamente, es que
en algunos métodos se sugiere que las notas cortas se hagan con el redoblante. Estoy hablando ya en un término de lectura, ¿sí? Cuando a ti te pasan una lectura, tú puedes tener estas opciones. Las notas que sean cortas, como las corcheas, las lees con el redoblante, ¿sí? Estas notas que menciono son obligados, son cosas que toda la banda hace al mismo tiempo, ¿sí? Entonces tú puedes hacer las notas cortas con el redoblante y las notas largas con el bombo. ¿Qué serían notas largas? Cuando tú veas, por ejemplo, una negra con puntillo o una corchea que esté ligada a otra figura. Entonces ese papel también lo puede tener el bombo. ¿Puedes mantenerlo en negras? Correcto. ¿Puedes hacer las notas largas? Correcto. ¿Puedes hacerlo parte de la conversación? Correcto. Todo va a depender del contexto de la canción. No, o sea, mejor dicho, no es obligatorio que esté siempre en todos los pulsos en negras. Excelente. Noé Alexander pregunta, ¿qué baterista ha sido tu inspiración para tus inicios en la música jazz? Wow. Bueno, esta pregunta, hay un baterista del cual yo estudié algunas cosas, que es Buddy Rich, ¿sí? Buddy Rich fue un baterista que sentó también algunas bases supremamente importantes, sobre todo para la improvisación. Y hay otro baterista que es Art Blakey, que también, de hecho, tiene uno de los métodos con los cuales uno estudia todas estas cosas. Estos son bateristas de esa época, ¿sí? Buddy Rich, estoy hablando de los años 50 más o menos. Art Blakey, también estoy hablando de los 30, los 40. Eh, y hay un método que obviamente su baterista también es muy, muy importante, que es un poco más reciente, que es John Riley. John Riley tiene también un método, un libro. Es curioso que la mayoría de bateristas que he conocido ha sido por sus métodos, ¿no? Por sus enseñanzas. Yo, bueno, tal cosa. Y ahí ya noto quién ha tocado con qué banda, etcétera, etcétera. Pero podría mencionarte esos tres: John Riley, Art Blakey y Buddy Rich. Muy bien, ahora Aurea Toledo pregunta, ¿algún material que recomiende para ir practicando jazz en batería? Bueno, por supuesto, aparte del curso en A Una Voz y los libros de A Una Voz. ¿Qué material? Sí, bueno, justamente el libro de John Riley, que se llama The Art of Bob Drumming, ¿sí? The Art of Bob Drumming. Es más, voy a escribirlo ahí mismo en los comentarios del live, que es uno de los libros con los que yo he aprendido de, de John Riley. Bueno, olvidé escribir el apellido de John Riley, pero el nombre del libro es The Art of Bob Drumming. Y hay otro libro que es súper chévere para estudiar las corcheas jazz. Y esa parte de lectura y de improvisación que es Syncopation se llama. Ese libro, olvidé el autor, pero el apellido es Reed. Ahí lo escribí eh, en los comentarios del Facebook, ahí lo acabo de escribir. Con esos dos vas a tener mucho material muy bueno de improvisación, de lectura, el syncopation, sobre todo para la lectura y para comprender la corchea jazz, la corchea swing, y el de John Riley, porque es moderno, ¿sí? Es un poco moderno, viene más hacia esta época, entonces está escrito en un lenguaje que podemos entender un poco más. Excelente. Ernesto pregunta, ¿todo estudiante de batería debe aprender el agarre tradicional, aun cuando esté interesado principalmente en el rock y pop? Bueno, yo pienso que todo debe ser
a tus necesidades. Eh, yo podría estudiar jazz completamente sin necesidad de aprender este agarre. De hecho, no, yo en lo personal no lo domino eh, muy bien. O sea, logro dominar algunas cosas sencillas. No lo domino muy bien, pero yo soy una persona que considero que nada de lo que tú aprendas va a ser en vano. Entonces, considero que se puede explorar, que es un tipo de agarre que puedes explorar. Incluso hay bateristas de rock que a modo de, llamémoslo así, de reto personal, de mejorar su técnica, tocan rock con este agarre. Uno de esos que tú puedes ver es Thomas Lang, un baterista muy conocido. No es del medio del jazz. Él toca mucha cosa de fusión, de rock, de pop. No, tú no lo conoces a él tocando esto siempre, pero él toca el rock con el agarre tradicional. Entonces considero que puede ser una herramienta que te puede ayudar a mejorar tu técnica. Sin embargo, es cuestión de que lo explores. Entonces, explora la técnica, mira a ver en qué te funciona, en qué no te funciona. Y según eso, tú decides qué absorbes y qué de pronto decides no invertirle tiempo para otra cosa. Excelente. Hadley Escalante pregunta, ¿se puede ejecutar cualquier ejercicio de cambio de manos, pero el acento tiene algo? Ah, no, no es una pregunta, creo yo. Dice, ¿se puede ejecutar cualquier ejercicio de cambio de manos, pero el acento tiene algo especial? Tiene una dinámica interesante. ¿Podría explicar algo de eso? Ok, entiendo lo que dice. Yo puedo estar haciendo cosas aquí en las manos. Por ejemplo, tresillos. Un, 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4. Pero las dinámicas me van a permitir, así como en el lenguaje, me van a permitir comunicar o transmitir algo diferente. Por ejemplo, si yo acentúo el primer tresillo, suena distinto a que yo acentúe el segundo tresillo, por ejemplo. Voy a contar con la voz para que se note un poco más la diferencia. Un, 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4. Entonces, puedo estar haciendo las mismas figuras, pero la acentuación me va a permitir transmitir algo diferente. En ambos ejercicios estoy haciendo tresillos, pero el acento sí me permite comunicar algo distinto. Ujú. Excelente. Paulino pregunta, dice, ¿el rol del redoblante es más libre? ¿Se toca improvisando o hay algún patrón de acompañamiento del redoblante? Bueno, esto creo que era lo que estábamos platicando, ¿no? Sí, sin embargo, sí hay algo que podías tener y es intentar hacer el redoblante solo en 2 y 4, ¿cierto? Eso como ejercicio te va a sentar una base. Pero yendo al jazz, realmente sí, el rol del redoblante es más de conversación y de improvisación. Pero se puede, que se pueda hacer un patrón específico, sí se puede hacer, según el contexto y según la canción que lo pida. Kayash Leonel pregunta, ¿qué platos te gusta utilizar y qué batería recomiendas conforme a tus gustos? Bueno, pues como a mí no me patrocina nadie todavía, entonces voy a hablar libremente. En lo personal, los platillos Siljan son mis favoritos. Esos son la marca que a mí me gusta, pero pues cabe mencionar también la marca Main, Paiste, pues Sabian también es muy buena marca, entonces creo que todos hacen un excelente trabajo. Creo que es más de gustos. Mi gusto, Siljan. Y en cuanto a baterías, las baterías Mapex son baterías muy guerreras, o sea, aguantan muchas cosas y son muy versátiles. Pero también las DW me gustan mucho. Sonor también es una marca que me gusta muchísimo. Ujú.
Andrés, bueno, aquí no hay más preguntas de los que están asistiendo, pero quería preguntarte algo. Se lo he preguntado a todos los que han dado workshops esta semana. Bueno, yo sé que tú eres un baterista que se ha desenvuelto mucho en el mundo de la música cristiana. Y así como me imagino también muchos de los bateristas que nos están acompañando hoy, que no se dedican específicamente al jazz o no tienen un interés particular por el jazz. Desde tu punto de vista, desde tu punto de vista, un músico, aunque no se dedique al jazz, aunque no sea su fuerte el jazz o el objetivo de aprendizaje el jazz, ¿qué tanto recomendarías tú aprendizaje del jazz como una forma general, como parte de su estudio? Bueno, en lo personal, pues yo soy uno de esos bateristas, ¿no? Tú lo mencionaste. Yo me desenvuelvo más que todo en el área de la música worship, que hoy ya como que se categoriza de esta forma. Mis fuertes son más otras cosas, ¿no? El funk, el gospel. Y aquí donde me ven con todos estos elementos, el jazz no es lo que yo suelo tocar más que todo. Incluso para una persona que no le, digamos que no sea su interés, siempre aprender el jazz va a enriquecer muchísimo el lenguaje. Y en la batería eh, pienso que puede aportar mucho más, porque es que la batería como instrumento nació dentro del jazz, ¿sí? O sea, la batería como instrumento se la debemos al jazz y siento que deberíamos de alguna otra forma eh, siempre explorar estas cosas. Que si no estudias jazz vas a ser un mal músico, no creo eso. Pero definitivamente, si estudias jazz vas a ser mucho mejor músico, incluso dentro de otro género. Pregunta acá, bueno, nos queda ya muy poco tiempo, te voy a pedir que respondas aquí muy brevemente. Listo. Dice, en cuanto a la tarola, Tenavari pregunta, ¿en cuanto a la tarola se adapta mejor una de metal o de madera para el jazz? Eh, yo creería que de metal, pero pues es que es de gustos, realmente es de gustos. Al inicio, si no estoy mal, si alguien de pronto conoce más del tema me corrige, al inicio eran de metal, eran de aluminio, entonces creería yo que yendo al origen de metal, pero pues de madera, ahorita hay muchísimo que se toca con madera. El color del metal es un poco más agudo, el de la madera es un poquito más grave, más cálido, según eso. Bueno, aquí no sé, hay un comentario, no sé si es duda, tal vez tú lo entiendes porque yo como no de batería no soy tan experto, entonces pregunta, ¿en el bebop cambia una galopa el raid, imagino que es el raid, a partir de que tiene se produce ese cambio? No, creo que no está clara la pregunta, si la puedes volver a formular. Hadley, por Bueno, favor. lo que pasa es que el bebop es rápido, ¿cierto? Entonces sucede que a veces como es tan rápido, el patrón del ride se pierde un poquito. El chan, chan, cha, chan, chan, cha, chan. Tan rápido. Hay gente que simplemente toca negras. Entonces, depende de lo que la mano te dé, porque hay veces que si es tan rápido, ni siquiera se va a entender cuando hace la otra corchea. Mucha gente que hace solo negras en esa parte. Entonces creo que el comentario va un poco por ese lado. ¿Qué tan necesario es el crash para el jazz? Bueno, si hablamos de necesario, el ride. Pero pues el crash nos va a ayudar a acentuar muchas cosas, a generar esos... Yo en lo personal, para cualquier género, para mí el crash es como la mayúscula dentro de una frase y como el punto final dentro de una frase. Tú cuando escribes algo, primero pones mayúscula y al final pones punto, si no se siente cojo. Para mí el crash cumple esa función, ¿cierto? Me indica que algo empezó o que algo tiene una tilde, un acento.
¿cierto? Si hablamos de qué tan necesario, uno puede ser muy rudimentario solo con el ride, pero pues siempre el crash va a enriquecer muchísimo cualquier música y nos va a ayudar a marcar cualquier acento. Muy bien, excelente. Sí, yo creo que, bueno, el jazz como tal es un género que es súper versátil y yo he visto configuraciones de todo tipo, ¿verdad? Incluso he Exacto, visto bateristas y tenía un amigo que tenía una gran batería, pero cuando decían vamos a tocar jazz y a él le gustaba llevar solo su bombo y su tarolita y correcto. El ride, el ride, ¿verdad? Y con eso se iba y espectacular, sonaba increíble. exactamente. Bueno, Sí, porque es que igual si te pones a ver, el ride también puede cumplir esa función, ¿cierto? Yo puedo estar haciendo esto y también me voy por este lado. Bueno, ahí es también depende cómo de lo gustos y acentúas, ¿no? eso. Exactamente. Excelente. Muy bien. Bueno, aquí pregunta Paulino, ¿cuándo será la otra clínica de jazz? Bueno, como tal, no va a haber otra clínica de jazz, sino que el curso da inicio el 15 de enero. Tal vez, bueno, Andrés, no sé si nos puedes comentar un poquitito, porque vamos a estar trabajando 3 trimestres, vamos a estar trabajando desde enero hasta octubre. Más o menos así, en un minutito, ¿cómo podrías tú resumir el curso que se va a impartir durante estos, digamos, 3 módulos? ¿Qué es lo esencial que se va a ver en relación al jazz y otros estilos? Bueno, en el primer trimestre vemos cosas supremamente básicas, rudimentales, no necesariamente ligadas al jazz, pero sí ligadas con la batería, ¿verdad? Introduciéndonos un poquito al mundo del jazz, porque como lo decía ahora, no puedes saber qué es una corchea swing si no sabes qué es una corchea antes. Entonces, vamos por ese lado, vamos a conocer el instrumento sobre todo y vamos a tocar algunas cosas. En el segundo trimestre ya nos enfocamos más a esto, muy cercano a lo que vimos el día de hoy, muy específico al jazz, más lenguaje, más ejercicios, etcétera. De forma que en el tercer trimestre ya podamos concentrarnos en algunas cositas un poco más avanzadas, tanto de lectura como de interpretación, estilos, etcétera, ligado al jazz, pero igual creo que no siempre va a ser estrictamente jazz, sino que en ese tercer trimestre también podemos ver algunos otros elementos que combinan también con el jazz. Entonces, eso sería. Sobre todo el segundo trimestre está muy enfocado en esto, pero siempre vamos a ir de manera progresiva. ¿Listos? Excelente. Aquí Milena, que ya tomó el curso, bueno, que está finalizando no, ya terminó, ¿verdad? Ya terminamos el curso. Dice, el curso es Sí. excelente, ayuda mucho a soltarte en el instrumento. Dice, hay ejercicios muy buenos. Gracias, Milena, por tu comentario. Ahí les dejé en un comentario que lo voy a dejar fijo. Les dejo el link para poder ver toda la información del curso y pues les recuerdo que inicia el 15 de enero, así que todavía hay tiempo para poderse apuntar. Las clases son totalmente en vivo, de lunes a miércoles tenemos clases todas las noches, así que bueno, si quieren ahí ver la información completa, pues ahí se las dejo. Andrés, qué agradable estuvo el workshop. Gracias por tu profesionalismo, todo estuvo excelente, muy bien explicado. Em, Nada más darte las gracias por compartir tus conocimientos, ¿verdad? Por ser tan abierto a compartir y enseñar, ¿verdad? Y pues nada, únicamente eso y dejarte un tiempito ahí para que puedas despedirte de las personas que nos acompañaron el día de hoy. Bueno, no, agradecer también a ti, a David, a la academia como tal, la UF, por darme esta oportunidad pues de enseñar y gracias a cada una de las personas que se conectaron, que pudieran aprender algo nuevo o tal vez repasar conceptos que ya sabían pero de pronto no tenían bien interiorizados. Entonces para mí siempre un placer. Gracias
a UF por la oportunidad y gracias a todos los que se conectaron y estuvieron ahí pendientes de estas enseñanzas. Pues un abrazo desde acá de Guatemala hasta allá a Colombia. Andrés, que pases una Gracias, feliz Navidad y gracias. un excelente 2024. Igual para todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Les recuerdo que, bueno, por este año fue el último workshop, pero en enero vamos a tener dos workshops más, el de canto y el de armonía, así que pendientes ahí, por favor, en las redes sociales para cuándo van a ser estos últimos dos workshops. Y todos los workshops que hemos dado han quedado grabados, así que los pueden revisar aquí en la página. Saludos a todos y que tengan una muy feliz noche y pues un excelente 2024. Eso, abrazos desde Bogotá a todos. Chao, chao.